¿Se visualiza la proyección? Sí, sí, Vero. Bien. Sí, sí. Bueno, muy buenos días a todos los que están en esta jornada. Mi nombre es Verónica Guayar, profesora de Historia del IES número 7. Bien, buenos días a todos. Mi nombre es Valeria Dávila y tanto con la profesora Verónica estamos a cargo de la práctica 2 de la carrera de profesorado de Historia del IE7 C de San Pedro. Bien. El día de hoy le vamos a presentar una experiencia pedagógica dentro de este marco de la práctica 2, que involucró el trabajo con la historia regional, al que le hemos denominado la historia regional en el aula, una experiencia de aprendizaje. Bien, eh, ¿comienzo, Vero? Sí, sí, sí. Bien. Bueno, como para comenzar a ¿sí? Ponerlo en situación, más o menos lo que trabajamos dentro del campo de la práctica 2. Tiene que ver con partir de la concepción, ¿sí? En este espacio que ocupamos ya, de pensar la práctica como un espacio, ¿sí? De construcción colectiva, progresiva y reflexiva, ¿no? Eso nos llevó de alguna manera, considerando ya los antecedentes que tenemos en este espacio, de trabajar como lo plantea por diseño curricular, lo que tiene que ver con el rol del docente y la identidad en ese proceso de construcción, comenzar a trabajar esto con nuestros estudiantes, ¿sí? Pero de una problemática particular que también lo evidenciábamos en los diseños curriculares de nivel secundario, eh, que ellos van a retomar en el momento de llevar adelante sus prácticas docentes, y que tenía que ver con la historia regional, ¿no? Eso nos llevó a indagar justamente con ellos esta cuestión de qué tanto en esta concepción de poder comprender que la educación nos amplía el horizonte cultural, pero partiendo de lo propio, qué tanto conocemos lo nuestro, ¿no? En este caso particular, lo que sería la ciudad de San Pedro de Jujuy, ¿no? Entonces, de alguna manera, como un disparador para nosotros de poder problematizar la enseñanza desde esta concepción de qué enseñar o qué se comprende por historia regional y desde qué lugar podríamos abordarlo, que nos llevó a retomar un pequeño fragmento del texto de Anijovic y Capelletti, ¿no? Que muy interesante, que es un texto específico para nivel secundario, ¿no? Donde estas autoras parten planteando esta idea de qué se perdió un estudiante que falta hoy a mi clase. Comprendiendo también esta reconceptualización de lo que hace al proceso de enseñanza, al proceso de aprendizaje, esta concepción de qué entendemos hoy por saberes, alejada ya de esta idea de contenido. Entonces, tenía que ver con abordar este enfoque de capacidad y que se pueda comprender, ¿no? El posicionamiento epistemológico que tiene este diseño curricular, que si bien este año, o sea, en la práctica 2 ellos no realizan intervenciones, sí, pero sí comienzan con observaciones en las aulas, y desde la práctica 2 lo que siempre hacemos es comenzar a plantear experiencias por fuera del aula, pero que tengan que ver con otros modos de llevar adelante la enseñanza, ¿no? Bueno, Anijovic y Capelletti sostienen: un estudiante que faltó hoy a mi clase se perdió algo interesante. Si yo en mi clase enseñé a pensar, a analizar problemas, si tomamos un caso de la vida real del barrio de la ciudad donde vivimos y obviamente la luz de los saberes que estamos pretendiendo abordar, ¿no? Entonces partíamos desde esa cercanía, ¿no? De lo que nos plantean por ahí Feldman, entre otros autores que trabajamos y que se complementan con lo que trabajan en didáctica general, con lo que los estudiantes ya abordaron en pedagogía, y desde la disciplinariedad misma, que es el profesorado de historia, a repensar, ¿no? A ver de dónde partimos, ¿sí? De poder comprender esta cuestión de la enseñanza como una práctica compleja, social y por sobre todo situada. Bien. Volviendo a esto, la práctica situada, teniendo en cuenta este contexto de la ciudad de San Pedro de Jujuy, lo que nos motivó a nosotros a que los estudiantes, plantear a los estudiantes poder hacer una indagación, ¿no? Una indagación para saber qué es lo que sabe el estudiante de secundario sobre la historia de San Pedro de Jujuy. Eso fue nuestro punto de partida. Para ello nosotros hemos planteado fundamentos pedagógicos y objetivos, ¿no? En este caso, como esta triada del conocimiento disciplinar,
Para ello hemos desarrollado las perspectivas analíticas sobre los procesos históricos, ¿no? Que es la base fundamental, lo tangible, de lo que debe poseer un docente, ese conocimiento de la disciplina. A su vez lo hemos conjugado con el sujeto de aprendizaje y acá muy importante esta palabra que se nos plantea, ¿no? La identidad. La historia tiene un sentido para este sujeto que aprende, un sentido que le permite al estudiante poder realizar análisis críticos, categóricos del presente que vive desde los fundamentos en la historia. Pensemos también que la historia nos permite a nosotros poder generar un sentido de pertenencia, de identidad, y era como una base sustancial pensar que había que problematizar el qué se sabe de la historia regional. Y por otra parte, bueno, como lo planteaba mi compañera, este docente que se posiciona desde una enseñanza situada y que hemos tomado problemáticas locales, ¿vale? Sí, perdón, es que justo el perro estaba ladrando. Bueno, retomando un poco lo que decía mi compañera en esta cuestión de la enseñanza situada, queríamos partir de esto, de lo nuestro, ¿no? No sé, Vero, no te pude escuchar, pero por ahí, Sí, esta cuestión de problematizar la enseñanza también nos llevaba a poder pensar poder desarrollar dentro de lo que es la práctica, lo que son los proyectos escolares, ¿no? Y esta cuestión de poder trabajar desde la interdisciplinariedad, que también lo trabajamos mucho con nuestros estudiantes. Esta cuestión del sujeto de aprendizaje, que en primer año y en segundo ya también tienen un abordaje de lo que es la pedagogía, la psicología, perdón, y lo que es el sujeto de aprendizaje, que es el espacio poder trabajar esta cuestión de la identidad, del sentido de pertenencia y una resignificación de esos saberes y conocimientos que se imparten en la escuela, ¿no? Porque también el desafío por parte de estos estudiantes practicantes, ¿sí? De profesorado, estaban en poder, ¿no? Hacer esa transposición, pensar en cómo hacer esa transposición didáctica a partir de de todo el proceso de investigación que se hizo para poder llegar a ese otro que habita en nuestras aulas más que nada, ¿no? así es. Bien, para ello acá trajimos a cotación una frase de Corbetta que nos dice, pensar la escuela de acuerdo al territorio en el que se localiza y las prácticas específicas que los actores locales desarrollan, apropiándose y transformando ese territorio. Creo que una de de las grandes falencias que teníamos, como lo plantea mi compañera, el diseño curricular antes del 2018 era que no se pensaba sobre las temáticas regionales y locales, ¿no? No sé, pensemos el periodo de la independencia, donde no se hacía análisis de casos regionales. Y hoy entendemos que hay una necesidad de poder em, adentrar en nuestras aulas la historia local, ¿no? Y esto es un desafío, ya que entendemos que lo vamos a ver más adelante con la metodología. em, Hubo que hacer un proceso de indagación histórica, de buscar fuentes primarias y secundarias, porque San Pedro es si bien es una ciudad grande, estamos como en un proceso inicial, ¿no? De escritura sobre su historia. Y es por ello que fue un desafío muy grande que se les presentó a los estudiantes, primero pensando que están en segundo año y que todavía no han desarrollado, por ejemplo, las técnicas y metodologías de investigación específica de la historia. Sin embargo, creemos que esto presentó un desafío que no limitó a los estudiantes, porque fue ponerlos en práctica al docente que a la vez investiga. Para ello se les hizo en primera instancia se hizo entrevista a los estudiantes, donde ellos pudieron obtener información de qué es lo que se sabía de San Pedro y a partir de esa problemática que se planteó hicieron indagación de fuentes primarias, fuentes secundarias. Acá en la metodología se nos presentó un problema grande que en San Pedro, como en otras localidades, no tienen archivos, ¿no? Organizados. En el caso de que hubo temáticas que requeríamos tener información que casualmente la municipalidad era quien poseía este tipo de resoluciones y fue una dificultad muy grande poder acceder a ellos, donde los estudiantes tuvieron que insistir, persistir, la institución también intercedió para poder tener acceso a ellos y que bueno, es un desafío que se planteó muy grande. Perdón, Bien, ahí acoto, Vero, sí, eso nos llevó también como carrera,
¿sí? En este trabajo con la comunidad, a poder reunirnos con los funcionarios a cargo de estos espacios, ¿no? Para poder comenzar a ver cómo se podría comenzar a trabajar en función de estas fuentes que no estaban disponibles, ¿no? Entonces se tuvo reunión con la gente encargada de lo que sería la municipalidad para ver esta posibilidad de poder tener acceso más que nada, porque nos contaban de que la información o la documentación está, pero está en mal estado en algunos casos, ¿no? Entonces implica una restauración. Entonces eso también ellos los llevaba a pensar la importancia de estas fuentes primarias y secundarias de las cuales se dispone, pero no tienen acceso porque no tienen un espacio físico para el mismo. Bien. Esto nos dio el paso a poder iniciar debates sobre interpretaciones historiográficas. em, Generó que los estudiantes puedan ir definiendo cuáles eran las temáticas de mayor valor e interés que era necesario poder replicar con los estudiantes de nivel secundario. Posteriormente, se pensó en un proyecto escolar. Entendemos que para poder, si bien en práctica 2, como lo dijimos, no ingresan a dar clases, no hacen prácticas específicas dentro del aula, se trabajan con proyectos e intentamos que con las escuelas asociadas se puedan hacer actividades, ¿no? Donde los estudiantes puedan visibilizar sus producciones. Por última instancia, también entender que todo este proceso de construcción, de investigación, va integrado dentro de las narrativas pedagógicas, que es la metodología que nosotros utilizamos, que forma parte también del coloquio que tomamos al final de la cursada, donde los interpelamos a que produzcan diarios de campo en constante, ¿no? Sobre sus producciones. Bien, perdón, Vera, un ratito, vuelvo Sí. al anterior. Por ahí retomar también esta cuestión de que en articulación con el espacio de lo que es didáctica general, si bien ahí se hacen como las primeras aproximaciones a lo que es la planificación, porque de hecho lo tiene contemplado como contenido dentro del diseño curricular, lo que nosotros trabajamos más que nada, como comentaba en un inicio, tiene que ver con lo que sería el proyecto escolar, ¿no? Entonces retomamos por ahí textos como el de Goethe, Planifico, luego improviso, donde también lo reflexionamos, ¿no? Esta cuestión de poder repensar esas clases. Por otra parte, tomamos el texto de Vixio, ¿no? De Mónica López, para que ellos ya también vayan viendo esta articulación teoría y práctica desde el campo de las prácticas y cómo por ahí se requiere de esos fundamentos pedagógicos, de la psicología, desde la disciplinariedad misma para poner en práctica todo eso, ¿no? Y por otra parte, y considerando por ahí las resoluciones del Consejo Federal de Educación, la resolución 93, que datan de hace bastante, 2009-2010, la resolución 84, que también plantea, ¿no? Como habilitar otros espacios de aprendizaje y no necesariamente el aula, ¿no? Entonces, ¿cómo comenzamos a alfabetizar, ¿no? Nuestras paredes, nuestras instituciones, habilitamos espacios dentro de las instituciones por fuera del aula que justamente contribuyan a poder generar esto de lo que se habla de la comunidad de aprendizaje, ¿no? Así también, ¿no? En esta implementación del proyecto, nosotros, si bien, no, como decimos, no tenemos intervención dentro del aula, sí llevamos adelante prácticas simuladas con retroalimentación inmediata, ¿no? Que el estudiante pueda ponerse en ese lugar, ¿sí? De transmisor del conocimiento, con todos los aspectos que ello implica, ¿no? En esa transposición didáctica, lo que nos hace también trabajar de manera articulada y retomar los conocimientos de lo que es la alfabetización que tienen en primer año, ¿no? Alfabetización académica. Entonces, retomando esos saberes o esos conocimientos que el estudiante ya posee, trabajamos con lo que serían los diseños de oralidad, los diseños de Ujú. escritura, ¿no? Como para que eso tampoco se pierda, entendiendo que es un espacio cuatrimestral y que muchas veces a lo largo de la carrera es como que eso se va perdiendo, ¿no? Y bueno, ni hablar de las narrativas pedagógicas que potencian fuertemente la escritura a través de un dispositivo que comenzamos en práctica 2, que es el diario de campo, puesto que esto se va complementando en las otras prácticas, como una etapa preactiva, ¿no? Hasta llegar a la residencia.
Bien. Bien, acá para iniciar mostrarles algunas imágenes de las producciones que se hicieron y trajimos una frase para reflexión. La escuela no puede enseñar en el respeto a la diversidad sin arraigarse al espacio físico local, sin relacionarse en el entorno geográfico sociocultural más amplio. Cuando se planteó esta posibilidad de trabajo de investigación con los estudiantes, realmente generó mucho interés en ellos porque se encontraron en esa historia. Estamos hablando de nivel terciario que quizá en instancias no se preguntaron el porqué de los espacios, de estos espacios de la memoria como monumentos, plazas, nombres de calles, nombres de barrios que para ellos son parte de la cotidianidad. Empezar a ver con ese ojo curioso, ¿no? El porqué de la institucionalización de estos nombres, qué vínculo tienen y el porqué de esos nombres. Creo que esto generó en los estudiantes un trabajo que fue arduo, largo, sin embargo, estuvieron muy contentos por poder realizarlo ya que se encontraban en esa historia. Y claramente al momento de replicarlo, también con los estudiantes de secundario, seguramente que esa también fue una instancia que nos quedó pendiente por una cuestión de tiempos, porque verán que este proceso de investigación es bastante largo, muy complejo, estaban divididos por sectores, habían estudiantes que tenían que investigar sobre los barrios y calles específicamente, otro grupo de estudiantes tuvieron que investigar sobre las plazas y los monumentos, y estuvo un tercer grupo que tuvo que indagar sobre el Museo Histórico de San Pedro, Pedro Balduín. Entonces, estas temáticas involucraron un proceso largo Dos que minutitos, profe. lastimosamente, ¿cómo? Dos 2 minutitos, minutitos. bien. Bien, pasamos a la siguiente. Bueno, esas son algunas fotos de la socialización. Eh, ¿Vale? Sí. Bueno, pasemos nomás, Vero, si querés. Bueno, esas son todas producciones de nuestros estudiantes, ¿sí? Y bueno, acá haciendo una autoevaluación, ¿no? De la propuesta, si bien seguramente siempre hay aspectos que seguir mejorando, pero por ahí considerábamos que los estudiantes lograron trabajar sobre la construcción de la identidad docente, porque también desde los marcos teóricos se hacen un recorrido por las tradiciones, ¿no? A lo largo de la historia respecto a las tradiciones que priman y que están vigentes, ¿no? Por otra parte, integrar conocimientos históricos con habilidades pedagógicas de forma coherente. Y por sobre todo que algo también que nos parecía muy interesante, que fue por iniciativa también propia, si bien había estado la idea por parte nuestra, pero que elaboraron recursos didácticos lúdicos, ¿no? Referente a las temáticas que tenían, como se puede visualizar y evidenciar en esta imagen, ¿no? En donde, bueno, eso los llevó, los motivó a generar juegos, ¿no? En función de plazas, donde tenían que dar pistas. Entonces fue bastante interesante, qué es lo que nosotros buscamos, ¿no? Repensar las prácticas de enseñanza, las prácticas docentes. Bien. En esta producción, porque no solamente nos quedamos en una etapa inicial de realizar las entrevistas, una etapa de investigación, sino que, bueno, ¿cómo volcamos esto en el aula? Si bien esta actividad que se propone, que vuelvo para ello a la primera fotografía que presenta en el margen izquierdo, tenemos un flyer que tiene un nombre, la historia que nos une, San Pedro de Jujuy. Los estudiantes organizaron una jornada donde pudieron socializar con los estudiantes de primero a cuarto año del profesorado de historia todas estas producciones, ¿no? De investigación y buscaron de forma estratégica hacer esa transposición didáctica. ¿Cómo se lo enseño? ¿Cómo de forma creativa informo sobre la historia local? Así que bueno, por último, nuestras reflexiones, Bien. entendemos, vale, Sí, los logros destacados, esta cuestión de algo que lo trabajamos fuertemente, que tiene que ver con la integración teoría y práctica, ¿no? El desarrollo del pensamiento histórico, el fortalecimiento de la identidad docente, ¿no? Que es lo que por ahí nos focalizamos en la construcción del rol docente y la identidad docente,
Quizás por ahí los desafíos pendientes, mayor articulación institucional, esto que planteábamos de poder continuar un trabajo de manera mancomunada con el municipio, ¿no? La incorporación de perspectivas diversas y, bueno, la extensión de prácticas en contextos reales, ¿no? Creo que esos son los desafíos que siempre nos planteamos año a año y abordando distintas temáticas, ¿no? Bien. Para finalizar, presentamos esta imagen que, bueno, fue como el fruto de toda esta producción. Y trajimos a cotación a Huergo, que nos dice que el pedagogo es el viaje, ¿no? En este proceso de construcción, y que, bueno, estamos en estas instancias. Creemos que apostamos a que cada año en la práctica 2 innovar, ¿no? Con el trabajo que se realiza. Bueno, ya seguramente en una próxima jornada